damos inicio a la cuarta videoconferencia del curso Guardianes de la Democracia. Hoy vamos a continuar con el tema del sistema político electoral en Colombia y vamos a retomar el tema del voto. ¿Por qué? Porque la institución del voto sufrió unos cambios muy importantes con la reforma del Acto Legislativo 01 del 2003. Allí se creó el voto en blanco. Y aquí se estableció que cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Una consecuencia directa del voto en blanco es que tratándose de elecciones unipersonales, no podrán presentarse los mismos candidatos que hayan competido en las elecciones ganadas por el voto en blanco y en las votaciones para corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral. También aquí se menciona la posibilidad de implementar el voto electrónico como un mecanismo para garantizar la agilidad y transparencia del sistema electoral. Pero también se estableció el mecanismo del voto preferente, entendido como por la posibilidad que tienen los ciudadanos de votar por el candidato de su preferencia, dentro de una lista presentada por un partido o movimiento político. ¿Para qué? Para postular candidatos para corporaciones públicas de elección popular, como juntas administradoras locales, consejos municipales, distritales, asambleas departamentales o el Congreso de la República. Aquí también en esta reforma se establece las autoridades electorales, las cuales pues son el Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil. Por parte del Consejo Nacional Electoral, este Consejo de Magistrados pasan a ser elegidos por el Congreso de postulación de los partidos y movimientos políticos. Y mientras que el registrador nacional del Estado Civil es escogido por los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia mediante concurso de méritos para un periodo de 4 años con posibilidad de reelección. En cuanto a la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, pues es muy importante tener en cuenta que esta se crea en esta reforma para darle coherencia, estabilidad y fortalecimiento al sistema político electoral, tal como lo dice la Constitución del 91, porque desde allí pues se contempló la necesidad de que los partidos y movimientos políticos adquirieran personería jurídica, garantizando así una serie de derechos para las colectividades que tuvieran un reconocimiento, y dentro de estos derechos que da al tener la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos está el que van a poder inscribir candidatos a cualquier cargo de elección popular, van a poder recibir financiación del estatal para su funcionamiento y la campaña electorales, van a poder utilizar los medios de comunicación social del Estado y los requisitos para que un partido o movimiento político, primero, para ser partido o movimiento político, lo primero que tienen es que hacer la solicitud de personería, establecer unos estatutos de partido o movimiento y probar su existencia con no menos de 50,000 firmas.
representación en Asamblea Constituyente o representación en el Congreso. Deben lograr esa representación a través del cuerpo del pueblo, de los ciudadanos que eligen, y tener un documento con plataforma política. Bueno. El reconocimiento de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos está sujeta a una votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado, pues esto se traslucirá también en procesos como pérdida de la personería jurídica. Y como causal de pérdida de personería jurídica también está la no celebración de por lo menos una convención cada 2 años. Dentro de los mecanismos de democratización, en las organizaciones políticas y prohibiciones de la doble militancia, se establece con el fin de democratizar los partidos y los movimientos políticos. Y por ello se ordena con esta reforma a los partidos y movimientos políticos establecer mecanismos democráticos para la toma de sus decisiones y la escogencia de candidatos. Y estableciéndose por ello la posibilidad de realizar consultas populares internas. También se prohíbe a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. Con esta reforma también se establece el régimen de bancadas. Y es la obligatoriedad de actuar en bancada por parte de los miembros de un mismo partido o movimiento político y al interior de una corporación pública. Y para darle fuerza a esta disposición, la norma también estableció que los partidos y movimientos políticos podrían establecer sanciones por el no acatamiento de las directrices del partido, y a su vez señala la necesidad de que se establezcan los temas de conciencia en las cuales esta regla de bancada no sería aplicable. También se dan las pautas para la financiación de campañas políticas. Y aquí se trata de la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobado, lo cual será sancionado con la pérdida de investidura del cargo. Ahora, aquí también se nos da el caso de lo que se estableció el sistema de cifra repartidora y se instauró el umbral. Para la asignación representativa y equitativa de las curules en las corporaciones públicas, se estableció el sistema de cifra repartidora método Dodd-Hunt y se instauró un umbral. El umbral es el mínimo de votación como barrera para acceder a curul del Senado y corporaciones públicas a nivel territorial. Este umbral este umbral define que solamente tendrán representación en el Senado de la República las listas de candidatos que superen un número de votos no inferior al 2% de los votos válidos.
que esto fue luego modificado y se subió el 3%. Para las demás corporaciones públicas solo obtendrán representación los partidos y movimientos políticos que cumplan como mínimo con el 50% del cociente electoral. ¿Y qué es el cociente electoral? Es igual a los votos válidos sobre los puestos a proveedor o curules a proveer. En las suscripciones en que se eligen solamente 2 cargos, el cociente electoral necesario para acceder a curules es del 30%. Ahora, para sujetar el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos a una votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado, se estableció, es importante obtener ese mínimo de votos para no perder la personería jurídica, ya les había dicho eso anteriormente. Ahora, para fortalecer la democratización interna de los partidos y movimientos políticos, se formuló como causal de pérdida de la personería jurídica la no celebración de por lo menos una convención cada 2 años, que eso ya también lo manifesté. En pantalla, ustedes tienen un ejemplo de cómo se aplica la repartición de curules, la asignación de curules y la cifra repartidora, tanto para el Senado como para Cámara de Representantes. Entonces, por ejemplo, hay en un ejemplo de esa aplicación del umbral para Senado, se da, en este caso hipotético, donde las elecciones para el Senado de la República, en el ejemplo que vamos a ver, hubo un total de 35.000 votos. Esos votos válidos, y son 10 curules, solamente 10 curules a proveer. Entonces, en el cuadro, con las votaciones es el siguiente. Entonces, ahí está por partido y cuánto de votos obtuvo cada partido. Para el primer caso, para el primer partido tuvieron 10.000 votos, para el siguiente partido tuvieron 8.000, 6.000, hasta votos en blanco que fueron 400, para un total de 35.000 votos. Con esas votaciones se debe determinar el umbral para elecciones. Las organizaciones políticas no tienen derecho a acceder a la distribución de curules, las que no obtuvieron el umbral, y determinar la cifra repartidora para las 10 curules. Entonces, ese umbral para esas elecciones, si aplicamos la fórmula, es igual a 35.000 por 3 dividido en 100, lo que quiere decir que ahí ese umbral es aplicando el 3%, es de 1.050 votos como mínimo que debieron obtener los partidos para alcanzar el umbral y poder asignar curules. Los que obtuvieron menos de 1.050 ya no se les asigna curules. Las organizaciones políticas que no tienen derecho a acceder a la distribución de curules, pues son esas que no lograron el umbral. Entonces, de acuerdo al ejemplo, los partidos que obtuvieron curules fueron el partido que obtuvo 10.000, 8.000, 6.000, 4.000, 3.000, 3.000 y 2.000 votos. Solo 1 y 2 partidos no se les asigna curules porque el uno solo tuvo 1.000 y el otro 600 votos. Entonces a eso no tienen derecho a curules porque no lograron el umbral de 1.050 votos.
Ahora, para determinar la cifra repartidora de esas 10 curules, ¿qué es la cifra repartidora? Es la que permite asignar el número de curules a las que tiene derecho cada partido o movimiento político. Y para determinar la cifra repartidora se divide el número de votos de cada lista que haya superado el umbral por 1, 2 o 3 sucesivamente hasta el número de curules a proveer. Una vez se realice la edición, se ordenan los resultados de mayor a menor hasta que se obtenga el número total de curules a proveer. Por ejemplo, para el ejemplo que tienen ustedes en pantalla, la cifra repartidora es de 2.667 votos, que corresponde al 10º número más alto de la tabla. Entonces, ustedes ven que el partido que logró los 10.000 votos tiene 3 curules porque superó esa cifra repartidora de 2.667 votos. El segundo partido que logró 8.000 votos, se le asignan 2 curules, 3 curules, porque obtuvo el mínimo de votos de cifra repartidora, que fue el 2.667. El tercer partido, que obtuvo 6.000 votos, obtuvo 2 curules, y el cuarto y quinto partido obtuvo cada uno de una curul, porque su siguiente candidato de la lista no alcanzaron ese mínimo de la cifra repartidora. Y para el caso de la Cámara de Representantes, aplicando la fórmula del cociente electoral, en ese ejemplo, fueron 200.000 votos para dividir en 12 curules. Quiere decir que el mínimo de votos que debieron haber obtenido para lograr el umbral fueron de 8.333 votos. Y aquí en el ejemplo que ustedes tienen, entonces se ve que el 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los partidos alcanzaron el umbral, porque el que menos tuvo fue el de 10.000 votos. Pero ya los otros 2 partidos solo obtuvieron 8.000 y el otro 6.000 votos, lo que quiere decir, y el último 1.000, lo que quiere decir que ellos ya no se les asigna curul. Ahora, para determinar la cifra repartidora de esas 12, que nos dio las 12 curules, de esas 12 curules, es que ellos obtuvieron esa cifra repartidora aplicando la fórmula, es de 12.500 votos, o sea, la lista que tenga hasta 12.500 votos se le asignará curul, a las demás no. Entonces, para el caso de el primer partido, se le asignan 4 curules, o sea, 4 candidatos de esta lista van a salir con su curul, porque el primero obtuvo 50, el segundo 25, el tercero 16.660 y 12.500. Así se dividen el número de votos dentro de una lista para poder asignarle curul. Y esa cifra repartidora, acá que es de 12.500, pues abarca dentro de ese rango a 4 curules. El siguiente partido obtiene solo 3 curules, porque ya el cuarto está por debajo de la cifra repartidora, que es 11.250, y están los partidos, y el tercer partido tiene 2 curules, el cuarto partido también tiene 2 curules, y el quinto partido obtiene una curul. Ahora también es importante hablar de esa reforma también del 2003, donde se crean las listas abiertas y cerradas para partidos. Entonces, ese es digamos, una de las transformaciones que trajo esa reforma del 2003, y donde establece que se pueden presentar listas
de candidatos y candidatos únicos. Y esto se puede aplicar para todos los cargos de elección popular, porque los partidos y movimientos políticos pueden presentar esas dos estructuras cuyo número de integrantes en el caso de la lista no puede exceder el número de curules o cargos a proveer en la respectiva elección. Y con esto pues se crea, esa medida se creó en esa reforma con el objeto de fomentar la cohesión partidista. Ahora, viene luego la combinación, digamos, que existe entre la figura del voto preferente y la lista. ¿Por qué? Porque si bien la lista única apunta a una agrupación de candidatos, es el voto preferente del cuerpo electoral, o sea, de los ciudadanos, quienes deciden qué candidatos pasan a ocupar curul y cuáles no. También viene luego una reforma del año 2004. En esta reforma lo más importante es que se crea la ley de garantías y este hecho se da porque se implementa la reelección presidencial para esa época. Entonces, se dio la necesidad y resaltó, cobró mucha importancia la posibilidad de que con la reelección se daba la posibilidad y la necesidad de reglamentar esos procesos políticos electorales a fin de garantizar una participación entre los candidatos en condiciones de igualdad en las campañas de elección presidencial en las que participara el presidente que estuviese en ejercicio. Y en este sentido, pues se creó esa ley ley 996 del 2005, conocida como Ley de Garantías, en la cual se fijaron unas limitaciones para la actuación pública del presidente candidato y así como el uso, apropiación y asignación de recursos públicos durante el periodo de campaña. Otro aspecto de suma importancia en esta ley 996 del 2005 son las prohibiciones que establece para gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden ya sea municipal, departamental o distrital, que dentro de los 4 meses antes de elecciones y hasta el día electoral, impidiéndoles la celebración de convenios interadministrativos, la participación en actos públicos donde participen candidatos y se les limita el uso, la apropiación y asignación de recursos públicos, así como la vinculación de funcionarios públicos para proveer cargos en la administración. Luego viene la reforma del 2009. Con esta reforma del 2009 pues se hacen unos ajustes en 5 aspectos muy importantes, que es primero el proceso de responsabilidad política para los partidos y movimientos políticos y sus integrantes, ¿no? Y sus directivos de esos partidos o movimientos políticos. El régimen de reemplazos al interior de la corporación pública, la personería jurídica y asignación de curules en el Senado,
la democratización de los partidos y los movimientos políticos y la financiación política. Entonces, en el primer caso, pues, que eso es la responsabilidad política de los partidos y movimientos políticos, se da como en ese momento como esa respuesta a la crisis de legitimidad que afrontaban las organizaciones políticas e instituciones estatales al comprobarse relaciones con grupos al margen de la ley. Y el Congreso entonces introdujo en el artículo 107 de la Constitución una responsabilidad política para los partidos y movimientos políticos por avalar candidatos que tuvieran, por ejemplo, que no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico y cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente. O candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló, mediante ya sea sentencia ejecutoria en Colombia o en el exterior, por delitos, delitos iguales a los que anteriormente les mencioné. Las sanciones por estas faltas, según la constitucional actualmente vigente, pueden variar desde multas, pasando por la devolución de recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Y de igual forma, cuando los avalados son electos para cargos uninominales, el partido o movimiento político que avaló al condenado no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa circunscripción. Y también igual aquí se establece una responsabilidad para los directivos de los partidos y a ellos se les aplicarán las sanciones que determine pues la ley en los casos que se demuestre que no actuaron con la debida diligencia y cuidado en el ejercicio de su cargo y en la entrega de avales. En cuanto al componente número 2, que es el régimen de reemplazos al interior de corporaciones públicas. De acuerdo al artículo 134 de la Constitución, pues había que solo se regulaba la provisión de reemplazo para los congresistas, permitiéndoles que en todo caso de vacancia absoluta fuera reemplazado por los candidatos no elegidos según el orden de inscripción de la lista correspondiente. Con esta reforma se regula el cubrimiento de vacancias para todas las corporaciones públicas, señalándose que solo habrá reemplazos en los siguientes casos. Como consecuencia de esa reforma, entonces, se dio la imposibilidad de reemplazar a un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le fuera proferida orden de captura dentro de un proceso penal al cual se le vinculara formalmente por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados ilegales o del narcotráfico o delitos de lesa humanidad, siendo efecto de la condena de la sentencia condenatoria la pérdida definitiva de la curul para el cual el partido al que pertenezca el miembro de la corporación pública. A esta situación de no reemplazo se le conoce popularmente como silla congelada de forma temporal, si es temporal, y silla vacía, si es permanente. En cuanto a la personería jurídica y la acción de curules en el Senado,
Esta se da de acuerdo al artículo 108 del Acto Legislativo 01, donde se condicionó el reconocimiento de la personería jurídica a los partidos y movimientos políticos cuando obtengan una votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente al territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Con la reforma política del 2009, este umbral pasó de ser del 3%, pasó a ser del 3%, o sea, antes era del 2%, aquí se sube al 3%, cifra que debe cumplir para acceder a una curul en el Senado y que aplicará o se aplicó desde las elecciones del 2014. Ahora, el cuarto punto que es la democratización de los partidos y movimientos políticos. De acuerdo a esta reforma en el artículo 100, perdonen, aquí se dio una reforma y donde se modificó, digamos, el artículo 107 de la Constitución. Y es que allí se habla sobre los principios rectores que deben contemplar los partidos y movimientos políticos dentro de sus estatutos. Y entre esos principios se encuentran la transparencia, la objetividad, la moralidad, la equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. Y el quinto elemento, que es frente a la financiación política, también se reforma allí el artículo 109 de la Constitución y se establece para los partidos y movimientos políticos, así como a los grupos significativos de ciudadanos, la provisión de recibir financiación para campañas electorales por parte de personas naturales o jurídicas o extranjeras, indicándose como ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público. Entonces, después de estas reformas del año 2003 y del 2009, se desarrolló, digamos que se dio la necesidad de desarrollar normativas a aspectos tratados en estas dos, siendo por esto la razón por la cual el Congreso expidió la Ley Estatutaria 1475 del 2011, Ley de Reforma Política, la cual de manera general regula aspectos importantes como es la organización y funcionamiento de los partidos políticos, donde se establecen unos principios, una militancia y unas consultas internas y populares, el régimen disciplinario, digamos que con esta ley se unen estas dos reformas y se ajustan, se complementan. Aquí también se da el régimen disciplinario, la responsabilidad y sanciones a los partidos y movimientos políticos y la responsabilidad y sanciones a los directivos de esos partidos y movimientos políticos. Se dan también las causales de disolución, liquidación y fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos y se establecen los topes y reglas para la financiación, como son las fuentes de financiación de las organizaciones y campañas políticas, la administración de los recursos de estos partidos y movimientos políticos en campañas de elección popular, las reglas de financiación y sanciones cuando se violan los topes, y las reglas de periodo de campaña y votación. Bueno, esto ha sido todo por esta noche, esta clase. Los espero para la próxima clase, que será el día lunes y martes 18 y 19 de octubre del 2021. Que tengan una feliz noche.